se discutió mucho en torno a su muerte. Se discutió mucho en el momento. Fue una causa que generó y motivó discusiones de los historiadores respecto del sistema de Rosas, justamente, y que se usaba, digamos, la causa del asesinato de Quiroga se utilizó mucho para hablar, digamos, en torno a lo que es una confederación, lo que es una federación, lo que era, digamos, ese sistema de provincias federadas, ¿no? Y las incumbencias que dentro de ese sistema tenía cada uno de los gobernadores. Entonces, fíjense que Facundo Quiroga es enviado, digamos, por el gobierno de Massa, es enviado al norte a atender una problemática que, por eso la presento ahora, el asesinato y no después, porque lo que sigue a esto es, ahí nomás cercano, digamos, es el establecimiento, digamos, de el protectorado del norte de Alejandro Heredia en Salta, Tucumán, Jujuy y Catamarca, y que van a entrar en guerra, ¿no?, con el Perú, la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, antes de que se produzca esta conflagración, esta guerra, ocurre este asesinato de Facundo Quiroga, que había marchado al norte en misión diplomática para calmar las aguas de los federales que estaban peleándose, digamos, ahí en el norte entre Herrera y la Torre de Jujuy. Ahí, digamos, tenían un conflicto interno que, a decir verdad, no termino de entender cuál es. En términos políticos, quiero decir, lo puedo entender rápidamente como unas cuestiones de egos personales para ver quién está dominando, quién se hace, digamos, de todo ese territorio del norte y cae bajo su hegemonía, digamos. Y lo creo a esto bastante cierto en el sentido de que Alejandro Heredia, por ejemplo, era además de ser un militar, era un intelectual formado, capacitado, se dice de él que era un tipo muy informado, muy leído, y que despertaba cierta suspicacia. Y Alejandro Heredia tenía seguramente algunas ambiciones, digamos, personales, de tipo personal, que se van a poner de manifiesto en esta lucha con la Torre. Entonces, no importa tanto esa lucha que no la conocemos bien, importa que Facundo Quiroga fue enviado, digamos, para calmar las aguas o los ánimos de estos gobernadores del norte. Y hay una serie de advertencias, digamos, antes de su partida, o mejor dicho, cuando ya parte Quiroga, ¿no? Tiene una misión concreta que es, bueno, apaciguar los ánimos a cualquier costo, a cualquier precio, tiene que calmar los ánimos de estos gobernadores. Rosas no necesita un levantamiento en el norte, necesita paz, ¿no? Y Quiroga está dispuesto a hacer esta misión diplomática. Va con la anuencia de Rosas, aunque Rosas todavía no era gobernador, ¿correcto? Todavía no había asumido. Entonces, el gobernador en ese momento era Massa, amigo personal de Rosas, y quien desde el punto de vista de la justicia le hizo todos los favores a Rosas. Después va a morir en manos de la mazorca, pero mientras tanto, digamos, Massa era un personaje muy útil a Rosas. Manda, digamos, a Quiroga. Rosas le da las instrucciones personales, hay una carta famosa que es conocida, de ahí salen las instrucciones, y marche con una caravana, digamos, con una caravana hacia el norte. Rosas mismo le sugiere que lleve una escolta más grande. El gobernador Massa le pone una custodia más amplia y Facundo se niega, dice, no es necesario. ¿Quién atiendan a esto, no?
¿quién me va a matar a mí?, dice Facundo. ¿Cómo me van a matar a mí? ¿Quién va a atentar contra mi persona? Por eso no necesito tanto, digamos, tanto acompañamiento, no necesito tanta custodia, en tanto y en cuanto yo soy capaz de defenderme, ¿no? Por supuesto no va a caballo, va en un coche amplio, ¿no? De la época, en una diligencia, tipo diligencia, muy alta, muy grande, confortable, cómoda, muy visible porque era una diligencia pintada de rojo, ¿no? Al estilo federal, marcha, digamos, hacia el norte, cumple su misión, llega a Santiago del Estero, pues se descubre que iba a haber, que lo querían matar, pero a la ida, no a la vuelta, y falló, digamos, el atentado falla porque quienes habían sido contratados como los sicarios para matar a Facundo Quiroga se echan para atrás y no lo hacen. Entonces Facundo llega, digamos, a destino, llega hasta Santiago del Estero y llama a los dos gobernadores para sentarlos a hablar, y en el interín que llega Alejandro Herrera, llega a Santiago del Estero a pactar, pasan 2 o 3 días y no llega a la torre. Y no llega porque lo asesinaron, ¿no? Lo mandaron a asesinar. Y Facundo Quiroga ahí es donde vuelve, digamos, otra vez a enojarse. Porque dice, ahora me mandan a arreglar este entuerto y resulta que no vaya a ser cosa que Rosas mismo haya sido el que mandó a matar a la torre. Cosa que no, eso no está para nada comprobado ni nada, pero es una suspicacia porque entre ellos ya no confiaban. Todo indica que fue el mismo Alejandro Herrera quien mandó a matar, digamos, a la torre. Pero entonces, digamos, Facundo da por finalizado su misión y se vuelve. Pasa 2 o 3 días en Santiago del Estero, confortable, descansando y demás del viaje, y vuelve a Buenos Aires. Se vuelve a Buenos Aires. Y en el interín pasa por Barrancayaco y ahí se produce, digamos, su muerte. Que el cuento de Borges describe de una manera perfecta, diría yo, casi cinematográfica, ¿no es cierto? De hecho, se han hecho cuentos, vidalas, muchas letras del folclore argentino, etcétera, 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 sobre el asesinato de Quiroga. La literatura siempre, en estos casos, es ficcional. Lo de Borges es una ficción también. ¿Tendrá algo de real, de verdadero esto que nos plantea, digamos, Borges ahí? ¿Habrá tomado de la realidad, digamos, datos precisos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué sería lo no verdadero en el cuento de Borges? ¿Saben por qué emergen estas preguntas? Porque la literatura histórica se ocupó de las mismas cosas. Las sospechas, las suspicacias, el cuento de la historia, digamos, de cómo fue su muerte, también está contado por la literatura histórica. Hay, por lo menos, así yo les podría mencionar, no sé, hay 10 títulos, 15 títulos de historiografía, que se han ocupado sobre estas cosas, y unos han dicho, digamos, está en juego, hay algo que está en juego acá, que Borges lo deja traslucir así, a la pasada y hacia el final, que no es suyo. Es la suspicacia que él ha leído, digamos, de los historiadores. Por eso, Borges está muy informado de lo que se conocía hasta el momento, ¿no es cierto? Es decir, muy informado de la historia que contaron los historiadores hasta ese momento. Entonces, él ha leído, para hacer este poema, ha leído muy concretamente
cómo fue todo el proceso de la muerte de Quiroga. Presten atención a esto. El tipo dice, Facundo es medio soberbio y dice, a mí no me van a tocar. Eso sale de las cartas y de las cosas que ha dicho el propio Rosa y el propio Massa, ¿no? Y el propio Aguirre, que es uno de los que lo acompaña en la mano derecha de Facundo, que hacen el mismo planteo, que ellos querían ir con más acompañamiento, querían que Facundo fuese con mucha más gente, con mucha más custodia. Por eso Borges dice, la personalidad de Facundo, ¿no? Obviamente es un planteo un poco soberbio. Ese paraje de Barrancayaco es tal cual él lo describe, ¿no? Es un paraje bastante agreste, no es la parte de Córdoba montañosa, con ríos y verde y qué sé yo, ¿no? Es la otra parte, esta corrida, digamos, no va para los valles centrales, sino hacia el este, digamos, de Córdoba, y ahí la provincia se pone un poco más agreste, ¿no? Pero es el paso, digamos, que todavía, bueno, ahora la ruta pasa, digamos, a unos kilómetros del paraje de Barrancayaco, pero es prácticamente la misma ruta que nos lleva, digamos, a Santiago del Estero, ¿no? Está muy cerca de Santiago del Estero. Hay imágenes de lo que son los madrejones, ¿no? Esos ríos que no tienen agua o que tienen muy poca agua, llenos de piedra, ¿no? Que a veces son muy lindos y son muy atractivos, pero otras veces son completamente desoladores, ¿no? Y por otro lado, él también describe, Borges, nos hablan de los postillones. ¿Qué son los postillones? Los mozos a los cuales hace referencia Paulo son los que iban a caballo, podían ser 1, 2, 3, alguno montado en el caballo de adelante, que tiraba el carro, y si no, iban con otros, digamos, con otros caballos, adelante de los caballos que tiraban el carro, es decir, iban marcando el camino. ¿Me explico? Y se iban turnando, por supuesto. Uno subía al carro, entonces a la diligencia, y el otro, digamos, iba, digamos, abajo con el caballo, ¿no es cierto? Entonces va mencionando uno por uno de los que acompañaban ahí. Y si no recuerdo mal, si empezamos a contar a quienes va mencionando, digamos, al conductor, ¿no? Ese va arriba llevando las riendas, ¿no? Y conduciendo, digamos, el carro, la diligencia en este caso, y además quienes venían detrás y que eran, digamos, los que formaban parte, digamos, de la comitiva de Facundo, que eran en total 9. Si los contamos en el poema, empezamos a contar, son 8 o 9. Entre los cuales iba un niño de 8 o 9 años, también, digamos, era un aprendiz de postillón, hijo de un maestro de postas y sobrino de uno de los asesinos de Quiroga. Señalo todo esto porque estas son cosas que van apareciendo, digamos, en la causa, que yo les dije, la causa está en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Y otra cosa es que va a tomar de la realidad, es que en la misma causa alguien dice en algún momento que el autor intelectual de la muerte de Quiroga pudo haber sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto cuándo lo dicen? Lo dice el último de los ahorcados en la plaza frente al Cabildo de Buenos Aires, ¿sí? Grita que el que mandó a matar a Quiroga fue Rosas.
Y a partir de ahí metió la semilla de la maldad, ¿no? Porque si el autor intelectual había sido el propio Rosas, bueno, había ya un escándalo, imagínense, brutal, ¿no? Siendo que Rosas había pedido la causa para juzgarse en Buenos Aires. Y en Córdoba, que se había seguido la primera fase, digamos, de la causa, habían sido absueltos estos que ahora iban a ser ahorcados. ¿Me explico? Entonces, fíjense que Borges no se juega, no dice en ningún momento, fue Juan Manuel de Rosas. No, en una de puñaladas se mentó a Juan Manuel, dice. ¿Por qué? Porque es una mención, se menta, pero no es una cosa segura. Está ahí, latente. ¿Habrá alguna forma de corroborar esto? En ese estudio preliminar nosotros mostramos cómo hay una parte de la literatura, ¿no?, histórica que intenta apoyar precisamente la idea de que el autor material, ¿no?, de la muerte de Quiroga fueron los hermanos Reinafé, específicamente Vicente, el gobernador, que tenía una cuestión hasta también personal, y aprovechando esa venganza más de tipo personal, esa misma literatura dice que la muerte fue con la anuencia, digamos, del gobernador Rosas. ¿Correcto? Y por el otro lado tenemos una literatura que yo diría es la más seria que yo he encontrado, que no especula nada, se va directamente, digamos, y se somete, digamos, a las comprobaciones, y dice, de ninguna manera Rosas fue el autor intelectual de esto. El autor intelectual y material de la muerte de Quiroga fue el gobernador Reinafé junto con sus hermanos. Ahora bien, unos y otros, ¿por qué hablo de que esta otra literatura es la más cierta, digamos, o la más seria? Porque no hay especulaciones de ninguna naturaleza y porque es la poca literatura que consultó o se atrevió a consultar la causa. La causa es enorme, es larguísima, tiene 8000 fojas, es una cosa que interminable, ¿no? Nosotros la hemos visto, la hemos consultado, la profesora Infesta mucho más que yo, junto con otra investigadora, casi hoy diríamos es el juez de primera instancia, ¿no?, el que arma la causa, manda a hacer toda la investigación y se levantan los primeros testimonios, ¿no? Facundo Quiroga junto con el resto son enterrados, hay una... y después, digamos, bueno, lo que pasa es que esa causa, digamos, pasa, digamos, al gobierno de la provincia, que se interesa, se supone. Reinafé no estaba en el momento de la muerte en Córdoba, se encontraba en Santa Fe, y todo esto, digamos, parece que ha estado armado para que sea, digamos, la coartada de que él no había sido. Y sí, digamos, participaron sus hermanos, quienes pusieron el dinero, digamos, a Santos Pérez, que fue el que organizó toda la partida que mató a Quiroga. Santos Pérez mismo es enviado a investigar por el gobierno de la provincia de Córdoba y lleva la causa al gobierno, le encargan que investigue y que llegue hasta el final, etcétera, 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 y lo que va a decir Santos Pérez junto con los investigadores de la causa es que fue una partida que había procedido de Santiago del Estero. O sea, los asesinos de Quiroga habían sido santiagueños. ¿Me siguen? ¿Qué va a decir obviamente el gobernador de Santiago del Estero? ¡Qué barbaridad! ¿Nos están acusando a nosotros? Cuando todo el mundo sabe que fueron los Reinafé. Entonces Rosas en ese momento va a decir, bueno, me traen la causa que yo la voy a seguir acá.
Pero hasta ese momento, que va a pasar más o menos un año, ¿qué pasa en Buenos Aires? Se conoce la noticia e inmediatamente se hace correr el rumor de que fueron los unitarios los que mataron a Facundo Quiroga. Y ese rumor es el que le permite, digamos, a Rosas lograr la suma del poder público. ¿Correcto? Porque eso provoca un escozor gigantesco. Es decir, ¿quién iba a matar, digamos, a Facundo Quiroga? ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible? Que fueran los federales, ¿me explico? Los federales no podían matarse entre sí, y menos a Facundo Quiroga. Porque justamente a raíz de que le sirve políticamente y de que él la utiliza políticamente, porque no sale a desmentir, no fueron los unitarios, fueron los... Eso lo hace después, ¿me explico? Ahora, no es un hecho premeditado, porque de acá después con todos los números puestos, obviamente con toda la película, decimos, lo que pasa es que esto fue planificado por Rosas, ¿me explico? Pero no, esto no estuvo planificado por Rosas, y en todo caso, lo voy a explicar mejor, digamos, la próxima clase, que les voy a contar, digamos, qué es lo que pasa en la causa, que es muy importante, porque para enterarse de algo, digamos, y para encontrar indicios de lo que pasó, lo que hay que hacer es leer la causa. Pero leer la causa es hojas y hojas y hojas, y no siempre están claras, y obviamente está todo enrevesado, todo trabado, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, digamos, cualquiera dice cualquier cosa porque ¿quién se va a poner a leer ese mamotreto? Dicen. Pero siempre ahí aparece alguno que lo lee, ¿no? Siempre está el meticuloso y dice, ven, no leyeron esta parte, no leyeron aquella, no vieron esto otro. Porque Santos Pérez, ¿quién era? ¿Quién era Santos Pérez? ¿Y quiénes eran los de la partida? ¿No? ¿Y quiénes eran estos personajes? ¿De dónde los sacó Santos Pérez? ¿Eran todos asesinos? ¿Eran todos criminales? ¿Sabían que lo iban a matar a Facundo Quiroga? Uno de los trabajos que se ocuparon justamente de estas cosas indican, digamos, que los testigos, que fueron un montón, quedan todos apresados, obviamente, ¿no? Están todos apresados, se los trae a Buenos Aires, se los conduce a Buenos Aires, se entrevista a más de 60 personas, 60 testigos, se los tiene prisioneros prácticamente, y esto genera un montón de resentimientos, resentimientos de todo tipo, resentimientos sociales, ¿no? Resentimientos de tipo social y económicos. Imagínense que es gente, digamos, que va a estar mucho tiempo en Buenos Aires, sin trabajo, con familia que tiene que atender y no ha hecho nada, con esposas que reclaman su presencia, etcétera, etcétera. Entonces la causa por eso es muy importante. Y además porque ahí sale a la luz un montón de cosas que no las conocíamos. Los periódicos de la época toman, digamos, partido, ¿no? Dicen, bueno, ¿quién mató a Quiroga? Fueron los unitarios, dicen uno, ¿no? Enseguida. Después, ¿por qué? Porque empiezan a circular rumores. Ustedes imagínense que la muerte de Quiroga llega tarde, no se conoce al día siguiente, ¿me explico? Viene después. Esto se produce en febrero, creo que llega la noticia en los primeros días de marzo, los últimos días de febrero. Entonces ahí se complica el asunto. Y unos dicen una cosa, otros dicen otra, el rumor. Hasta que finalmente, digamos, bueno, claramente, digamos, desde el Estado, desde el mismo Rosas, dice, fueron los Reinafé.